Y cuando saca, no la tira el lateral. Yo quiero esas cosas. Yo con eso me conformo. Si puede venir uno que es Courtois, mejor. Yo soy Courtois. Tengo una pregunta. No sé si hacerla ahora ¿Tiene que ver con San Lorenzo? o después por... No. Ah, bueno, a ver. O después porque Yo no sé, capaz que me iba a la tía una ayude. A ver, ¿qué pregunta? No, el otro día con ese resultado estuvo bien. Le dio respiro. Que si no le ganábamos a Gigante de Recuarto. Nosotros perdí. Ya sé, estoy jodiendo ahora. No lo puedo creer, amigo. ¿Posta? Arquero. Sí, pero vos no ves el partido Huracán. Pero posta, Huracán es un equipo tan... pecho frío. ¿Eh? Estaba jugando al mismo tiempo River. Huracán es un equipo que está... Es hermético, boludo. O sea, el pase... Campeón. Hola, ¿Te gracias. dieron la copa? ¿Quién? ¿Te dieron la copa? La... Vine a recibirla yo. ¿Cómo? Pará, boludo. ¿Y la copa? Se regaló solo, boludo. Cian pidió... Cian ahora nos pidió momentos. Anoten, 1.15, el chino se regala. Lo voy a poner en el grupo. No me la puedo creer, boludo, la concha de tu madre. Dijo... Full, sí. No te la puedo creer. Soy El chino pelotudo. dijo, porque me pregunta, felicidad campeón, no sé qué, ¿viniste a levantar la copa? Y el chino dijo, yo vine a recibirla. Ahí va. No, soy un hijo de puta. Yo ¿Por también. qué decís que es hermético? Huracán es hermético, No había escuchado esa boludo. definición para un equipo. Huracán es hermético. Es un Huracán. Porque... Huracán es hermético. Porque va pasito a pasito, o sea, no se le cae una idea de rebeldía. Y ese día nos hicieron una power, boludo. ¿Qué? Como la mayoría de los equipos. No, amigo, pero vos te das cuenta que algunos equipos, boludo... Vos te das cuenta, boludo, que para algunos equipos tenés unas cuantos que son rebeldes, ¿me entendés? En Huracán, amigo, es como que todos tienen que jugar de esta manera. Para mí, Como que el pase tiene que ir al 4, el 4 se la da al 5, el 5 la tiene que cambiar para el 3, el 3 vuelve para el 2. ¿Entendés? No hay uno que te rompa, no hay uno nada. Es muy hermético todo, muy en orden. Tampoco viene tan mal. Sí, boludo, porque en un momento tenés que desequilibrar con una... ¡Uy! Con una individualidad o algo y... Sí, el único. Porque después lo tenés a... boludo, después, ¿qué tenés? El Payo Pereira, amigo, se mueve menos que el chino Mirar. Tienen 10 o 11 puntos en la tabla. Ah, pensé que dijiste el 9 tiene 10 puntos, o sea que el 9 no es crack, que te vacunó, ¿te acordás? El negro, que el único gol que hizo fue hizo una gol. No, boludo, viene mojando 3 partidos, en que no sé la fecha, posta, sin ver. Ahora, pero desde que hizo gol nosotros. No, de antes, Sí, la antes fecha sí, 1. sí, como antes tenía 3 goles y después el cuarto para nosotros. Claro. Te digo después de eso. Ah, ¿qué tiene? ¿Se secó ahí o no? ¿O metió otro? Perdón. No, te perdonamos. Sí, no mojó más, Jordi, el niño pollo. Se le fue toda la leche. Uy, perdón. Se le fue todo... ¿Qué? Se le fue todo ¿Estás ahí. hablando de polla? Y boludo, ya que dijiste de recibirla. Soy un hijo de puta. Ah, boludo, todo el camino vos dormido, boludo. Ahora para esto rapidísimo. Sobre la concha. Me gustaba una repaja, boludo, manejando. También con el partido de Boca, ¿qué querés que haga, boludo? 1-1 todavía. Sí, ¿no? Le anuló un gol a Se Varela. enojó Andy. A los 4 minutos tarjeta amarilla. Empieza a amonestar a 3. ¿Cuánto, boludo? 4 minutos. 4 minutos ya. 1-1, faltan 13 minutos. Hoy a Lulo le digo, Lulo, vas a comer banco, le digo. ¿Por qué voy a comer banco? Y porque de los 45 partidos que solo jugué el año pasado, jugaste solamente 3, le digo. Y uno en la final. O sea, no seas caradura, boludo. Y ahí me dice, no, pero hay que respetar las cábalas. Y le digo, cábalas mis pelotas, yo no soy cabulero. Y la nada después me dice, bueno, pero ¿quién juega por mí? Y le digo, Fran de 5 está jugando muy bien, le digo, me gusta lo que estoy inventando. Y me dice... y me dice, bueno, pero no está anotado.
Le digo, no, así que con el culo que tenés probablemente se anote. ¿Se anotó? ¿Cómo va? Hola. Conchita Colidio. ¿Cómo estás, Colidio? ¿Por qué? No, igual yo no te dije, yo te dije dale, dale. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Un poquito más, Ale. Dale, dale, un poquito más, vamos. Yo estaba para jugar, boludo. Parado. Capaz hacía más que vos, pero... ¿Sabés lo que noté de vos, Ale? Mucho drible, mucho R3. No había... Sí. El tema es que para mí a veces era cuadrado y enganchaba con R3 o cuadrado X, boludo. Yo en un momento la barrida se me puso en rojo, no podía más. A los 2 minutos. ¿Yo? Ah, sí, de verdad. El joystick se me desconfiguró. Che, bien Gaby, boludo. Tajó unas pares de bolchas y pegó unos pumpinazos terribles. Rosca. Que no pique, que no pique. No, no me puedo, no. Gracias, amigo. ¿Cuánto me irá el polo? 1.88. Ok, ahora le preguntamos. Para mí mide 1.91, me la juego, No. Para vos, Ginny, ¿querés jugar por un asado? Parece Marce. Hace 2 años que trabajo en este torneo de cracks y no tengo la remera que tienen ellos. Pero sos vedor. Sos filmmaker. Sí, bueno, pero me echaron de vedor. Y bueno, ellos es de staff. ¿Y yo qué soy? Filmmaker. Y Marce, él es filmmaker, ¿y por qué tiene también? ¿te hiciste la remera de sólidos? Yo pasé algo de plata y no me dijeron más nada. No sé si lo pondría algún dirigente, no sé. Pues se tomaron un café con eso, me parece, en una reunión. Boludo, pará, Marce, ¿podés creer sin verle? Recién el otro día terminamos de pagar. Ah, ¿sí? Y adiviná quién faltaba pagar. No, ¿por qué me miras a mí? No, el que el otro día no pagó. Yo no estoy más. Ah, coso. Fran, boludo. ¿Sabés quién pagó por Fran? Ah, bueno, pa. Como siempre. Che, Pero fíjate porque tuvo ese lugar ayer. Ah, bueno, le pregunté a los chicos si cargaron eso y... Pasá, tranquilo. No, qué tipazo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué carajo? mirá que si yo hago para abajo te cago, No me cagues, por favor. Está bien. Ya me cago mi ex, boludo. Ya no estoy para eso. No, boludo. No, pará, ¿estamos vivos? No, después lo dito, quédate tranquilo. 8.47, ya, 8.47. Me recansé por eso. ahora me tengo que quedar hasta las 10 recansado. No, me tiré el piso. Estamos jugando a cuánto mi... A ver, ¡atención, ahí va! ¡El arquero! ¿Cuánto me queda? Él. ¿Cuánto mide? Para mí 1.91, David dijo 1.88. Opa, la pisa como Román, ¿eh? ¡Bloom! Ay, boludo. Raro, boludo, Javi. Vuelta. No, pero No, sos retibio. 1.92. Sos un hijo. No. Ah, bueno, pará, yo la pensé igual, ¿eh?
Ojo, pero dije es una banda. Mira, vos tirá más, 90. tirá más. Tirá más. Bien, Piensen que el arco tiene 1.90 y pico, el de 5, boludo. Y no llega ni siquiera a eso. Pero cómo le gusta la cámara a este pibe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gini? ¡Ginix! Yo dije 1.91, él dijo 1.88. Para mí se queda cortina. Si yo mido 1.85, no me fui a sacar a penita. Él mide 1.78. Boludo, yo mido 1.85, no me debe sacar tanto. Lo medí con el arco. Ahora le vamos a preguntar después. No, lo hizo para abajo. Uy, qué cómodo que estoy, amigo. Nunca le hice tan bien. ¿Qué más que ahora? En realidad con Gaby también pasaba. El tema es que no estoy en en latencia con el dictador y explotador. Soy libre de opinar. ¿Quién? ¿El que no responde mensajes? El capitán 10 de la Santa. El que no responde mensajes. 3 veces. 2. En mi arroyito primavera también se fue garchado. Ah, ¿verdad que jugó? Mal. Y no me boludo. todavía no tiene un gol contra mí. ¿Cuánto ganamos ese partido? 4-0. 4-1. 4-1. Y el gol me lo hizo. 4, 3, 7 y después le metimos 4. 11 goles en 3 partidos, boludo. Qué buen cambio, amigo. Vení, Marce, siéntate acá. ¿Qué decís, Marcel? ¿Cuánto ¿Cuánto mide el mide colo? para vos el colo? Este. Ah, que mide 1.90 y... ¿Viste? Estamos apostando, 92. Igual que Gini. Yo 1.91 dije, elijo 1.88. Para mí la cago. 1.88. Para mí la Yo cago. mido 1.85, Marcel. Ah, bueno, ahí puede ser, sí. No, para mí. Uf. No me saca mucho y lo medí con el arco este. Justo pasó por al lado, ¿viste? Ah, ok. Ah, bueno, hiciste bien. Hiciste como Bilardo cuando mandó a los otros de casamiento, ¿no? A bailar al El lado. chino es medio bilardista. Estuvo bien ahí. Yo soy resultadista. Hiciste magia. Buena pelota. Che, y al final, ¿qué onda? ¿La plata se la comió la comisión o cómo es la historia? No, la plata está. Lo que pasó que, bueno, Fran venía en tortuga. Vos cuando me habías hablado yo me colgué mal, amigo, y decí que me volviste a pedir, si no me había olvidado. Igual faltabas vos y un pibe más, creo. Ah, ok. A Fran ni lo cuento porque iba a faltar hasta el año que viene. Casi juego en cincha. ¿Quién? Yo. En Bondi. Me dijo cincha. No, eran en Bondoleros. Pero me dijo cincha. Bueno, se quedará equivocado. O sea, al principio yo te había pensado que vengas, pero no ibas a poder porque era sábado a la mañana, entonces ni me gasté. Pero no te acordás, estoy lesionado, pajero. Ya sé, pero después te habló quien, Luca, Sí. era para Bondioleros. Era para los jugar el domingo. Dije, Sábado no. me dijo. Cincha. ¿No es cincha el sábado? Sí, hoy Cincha, era para cincha. íbamos perdiendo 3-0, boludo. Hice un cambio de arquero jugador con el negro. La rompí toda, dimos vuelta de partido 6-4. Increíble, boludo. No, las Nahue Tactics a veces son 100% eficientes. Che, ¿y esta rubia? Se dio vuelta, al final, se dio vuelta. Ah, ¿sí? Ah. Ah, igual sí. ¿Estás atento vos también, hijo de puta? Desde allá. Vos saludaste a Roy, yo ya sabía, boludo. Atención que va. La bajó de chope. 0-0.
Pues, cambio. Eso todo el año. ¿A qué hora es mañana? Lo de Ah, tu ¿qué hijo? me dijiste lo de...? Ah, sí, amigo. Acá es un... Ellos van a venir acá temprano. Yo ni en pedo vuelvo temprano, amigo. Yo voy un poquito más... Un poquito más tarde y vengo en subte. Si no, vienen con ellos, boludo. No, tranqui. Mientras podamos volver después, ¿Y cómo no con queda, ellos. boludo? Ah, y supongo que sí, Vengo en boludo. subte con vos, no tengo drama, boludo. Sí, porque ellos van a ir muy temprano, amigo. Y yo... Van a encontrar lugar, van a poner la carne y yo no estoy... ¿Dónde van a acá, no? Van a ir acá. ¿Parque Sarmiento allá? Ah, bueno, ya. No importa acá. Igual... En esa podemos ir a ver Paraguay. Atención, viene la apertura, ahí está. Uy, con la de bowling. Qué linda pelota ahí. Está el acecho el 9. ¿Viste que el gordo me parece? En la final, que el mismo que me lesionó vino hacia mí y me chocó también. Y me quedé mirándolo y Andy me dice, ya está. ¿Sabes que chino, sí? ya Es está, verdad. chino. Algo vi, es Ya verdad. está, Puede chino, ser que me haya jugá, ya la acordado. agarraste. Yo dije, me acuerdo porque yo dije, hijo de puta, le volvió a pegar, hijo de puta. Solo uno de ellos se acordó que terminó el partido, le ganamos y me preguntó, ¿cómo estás de la rodilla? Y le dije, no, estoy roto. Ah, ¿te rompiste? Sí, vení, acá estoy roto. 17 minutos del primer tiempo, che, se pasó rápido, ¿eh? ¡Atención! El Colo no va a cabecear, ahí está. ¿Cuánto me dirá el Colo, chicos? ¿Quién? 17:45. Che, sigue 1-1. 0-0. ¿Cómo que 0-0? Boca, boludo. Ah, ya terminó, 1-1. ¿Ya terminó? Iba 70 y pico, boludo, y van 17 minutos. Agregó un minuto, va a ser 1-1. Mirá el 9. Ah. Jorge, tengo una pregunta para vos. Si vos... No, yo no hablo de la vida personal de nadie. Quédate tranquilo. Si vos... Marce Delgado en Instagram. Si vos tuvieses que... ¿cómo se dice? Si vos tuvieses que decirme un valor futbolístico tuyo, ¿cuál sería? Un valor futbolístico. No sé si lleva $1.000.000 de pesos. No valor de plata, o sea, valor de Cualidad. claro, una cualidad, una virtud, mejor dicho, claro. Y la velocidad. La velocidad, sos rapidito. O la intensidad. Ok, es verdad eso. ¿Y vos, Nahua? Al auto me muero. A ver, corte. ¿Y vos? Yo bien, ¿y vos? Y yo tengo salud. Bueno, yo no. Entre rodilla, corazón. ¿Y vos, Marce? Decime. Una virtud que tengas. Sí, Marce tiene mucha técnica, Me da bronca porque
Y no sé. Por ejemplo, el negro dijo intensidad, velocidad. Bien aplicado. Sí, para mí también. Nahue me saludó nada más. A mí me preguntó, ¿Cómo ¿y vos? estaba? Yo bien, ¿y vos? ¿Y vos, Marce? Y yo quizás no sea malo. No me la Antonio Conte. Buena, Marce, ahí está, tenés una virtud, la pegada. Qué grande Rod Stewart. ¿Sabes qué la? ¿Cuál es tu calidad? Yo creo que un poco de visión de juego tengo. Visión de juego sería. ¿Sabes? Marce es el típico que viste, típico compañero de la secundaria que vos le decís, che, ¿estudiaste? No, No, estudié y un se saca porón. 10. Y saca 10. Marce es así, boludo. Bueno, pero. Marce en ok. los entrenamientos te tira rabona. Visión de pase, cambia el ritmo, visión. cambia el ritmo, ¿Qué visión. más? No, yo creo que si por ahí el pase cortito y al pie es bastante simple. Tiene buen cambio de ritmo también, Marce. Muy buen cambio ¿Y de vos? ritmo. Yo estoy bien, te dije. Estoy tranquilo. Tomando Y si mate. tuvieses una virtud tuya, Los dientes. Siento que me los limpio bien. Escuchá. como y jugador, ahora- como jugador. No, ¿Ninguna? Una. no, ninguna. Una. Pegada fuerte, quizás. No, ni ahí. Bueno, entonces, ¿para qué mierda me preguntás? Escuchame, Jorge. Y ahora Pescador, te diría yo. O tronco. una crítica para vos, Jorge. Personal. ¿Tanto también? ¿Es Felipe o Feli Haaland? Bien, boludo, bien, consiguió un Fue gol. muy autoexigente. Fue muy. Autoexigente. ¿Y eso es una crítica? ¿En serio? Porque por ahí no te conformás con lo que hiciste. Por ahí para vos. No son conformistas. No, por ahí te dicen que jugás bien y para vos jugaste mal. Y si no, fue para el orto, no. Ok. O O sea, sos autoexigente, bien. Sí. Está bien. Mirá vos, nunca pensé que eso sería una crítica. ¿Y vos? sí, para mí es una crítica porque te puede. Si no lo Pero sabes crítica, controlar- estoy si no usando lo sabes malas con- palabras Si hoy, no lo creo. sabes controlar, te Ah, puede- bueno, está bien, lo entendió. Ok. Te puede jugar en contra. O ¿Hubo una vez que te sacaste del partido? Soy muy mental. Si no arranco, tengo que arrancar eso sí haciendo 2, 3 cosas bien, porque si no ya me cuesta mucho levantar. ¿Sí? O sea, si Sí. lo primero que haces en el partido es errar un pase, Ya, ya si lo hago dos veces mal o una mal, o ya arranco con dudas, ya me cuesta todo el partido. Me gusta tu lógica, tiene bastante coherencia. Chao chicos, nos vemos. Era muy, Buen fin de. anímicamente era muy por ahí. Es lo que por ejemplo hoy me sirve para los chicos del club. Yo sé cuándo hablarle a un pibe, cuándo charlarle de otra forma y no cagarlo a pedo. Claro. Por ahí sé que lo puedo tirar abajo. Bueno, pero igual sos formador. ¿Cómo? Sos formador. Sí, obvio. Y eso es lo que me Eso. pasaba. Oh, eso no es te lo lo que puedo me pasaba a mí creer. antes. Porque era formado y te dar un buen pase. ¿Todo bien? No, yo no puedo creer. Acaba de pasar por mis ojos el tanque Silva. Increíble, el tanque intacto, ¿eh? ahora podés hablar tipo con seriedad, tipo una virtud tuya en la cancha. Para mí, creo que. Entiendo. No como DT, ¿eh? No. Yo creo que de verdad entiendo muy bien. No sé si el juego, pero yo creo que entiendo muy bien dónde posicionarme y buscar los espacios. Lo que pasa es que tengo un físico que no me acompaña. Y esa sería tu crítica. Esa podría ser mi crítica. El físico no me acompaña. Yo creo que si tuviese mejor físico, algo más te. Uy, qué buen tiro libre, en la última de todas. Atención. Y yo le pego. Bueno, entonces tu virtud es el posicionamiento, entender Para el juego. mí entender el juego. Entender el juego y tu físico sería tu autocrítica. Sí, para mí sí, porque tengo menos marca que la salada. Bueno, bien. ¿Para vos? Para mí de vos, No, de vos. mi virtud. Para voy a hacer la de coso, silencio y solo quiero que escuchen el
¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Tomá, teneme un poquito, filmá un poquito. Cualquier cosa en la mochi traje las cosas. Están marcadas para que no se mezcle y de última lo dejamos para mañana. Que nos sirve. Porque si se rompe esa no tengo nada yo literal para el martes, boludo. Sí, igual son distintas. Se nota Son las que son mismas. distintas. Ah, bueno, pero porque están nuevitas dentro en comparación con las otras. Unos guantes. ¿Lo viste? Me parecieron. Darwin. Ultra VIP. De hecho, mate chico. Bueno, anda a laburar, mamá. Y está hablando con Puff. Mi virtud. Juego con los pies. Ok. ¿Y tu crítica además la panza que tenés? Esa, el físico. El juego con los pies porque me hace tener buena salida. Aparte del saque largo. Román, ¿todo bien? No, es un capo. Se llama Román. No, todo bien. Todo bien. Los padres entendieron todo. Encima el día de la edad, encima Román. Fenómeno. El papá del Auti. ¿Quién es Bauti? El papá del Auti. Hijo de ese partido. Che, ¿Qué? para mí lo están buscando a Jorge. Si no... Te están buscando, ¿eh? Estoy haciéndolo encima de la arena, una noche rica conmigo. Volvió. Se le quedó rebotando, boludo. Yo le pego. Ah, no, para el otro lado. Yo voy a intentar jugarles igual que siempre. Pero cuando saltan líneas con el 9, no sé cómo carajo hacer. Aparte de ese 9 que se Porque tira un costado al otro. eso, es rompehuevos el hijo de puta. Igual yo creo que Gonzalo lo va a agarrar bien. No, increíble. Ah, eso. No. Ah, el del medio, sí, el 9 para mí estaba bien. No, el 9 la verdad que es. Para mí el 9 es el mejor del equipo. Para mí el 9. No, para mí el 10. Está bien, pero yo no te pregunté. Es una bestia. Está bien, pero estoy hablando con Marce, ¿no, Marce? Así que cualquier cosa. Estuvo a nada de no contestarte, tuviste un ojete tuviste. Sí, a decir que Marce es bonito. Bonito. Sí, también es bonito, tiene su encanto, Marce. Jorge, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cualquier cosa qué? Ah, eso sí lo escuchaba. No escuché, ¿qué? Para el video, por si la pregunta es comprometedora. Escuchá, escuchá, Marce. Para vos. Ah, igual me habías contestado esta pregunta una vez. Sí a todo. No, él no. Ah, ¿no? No, él no. ¿Te considerás selectivo cuando vas a los chebolis? No, no encaran los boliches. Eso me dijiste, pero mi pregunta fue otra.
O sea, ¿sos selectivo en el partido que vas a jugar o sos como el chino que juega cualquier partido? No, cualquier partido no. Depende, si pasa un nivel Depende de la graduación de alcohol de lo que estás 7.50 tomando. para arriba, 7, Ahí va. te lo dice. Che, me gusta ese puntaje, 150 para arriba, está muy bien. 7. Un 6.50, 5 de la mañana. ¿Qué sería un... ¿Qué 50 con 3 o 4 Fernet encima? Estoy, Sí, o un 6 también. ¿Qué sería para vos un 4 o un 5? ¿Qué sería para vos un 5? ¿Trajiste la malla? Y tomá, agarra otra. Vení, agarrá esta. ¿Qué? No, pero estoy filmando. No, chicos. Pero boludo. No. Para mí hay que aplicarle sanciones de nuevo, Qué cara de pelotudo, sacá otra. No, es para tu vieja. Ah. Pero pará, Marce. Iba de nuevo. Ay, pensé que la habías metido con las otras pelotas. A ver, ¿la llega a tirar? Ay, no llegó. Atención, tiro de esquina. El centro que viene. Uy. No te quedes mirando igual, bueno, está bien, la cae, pero no te quedes mirando. Oh, no lo puedo creer. Amigo. Graciela Alfano. Ah, qué bien que la dejaste, amigo. Pero aparece. No, yo sólidos no agarro ninguno más, boludo. Ya está. Basta, sólidos. Hay uno nada más que tuvo llamado, nada más. Sí. Que vino a buscarme él. Yo no lo fui a buscar, cualquier cosa. Por eso. Te dije, a mí me parece que. Ah, era muy buena, Guti boludo. llamó a Román, no Román a Guti. Es buenísimo. ¿Cómo te dijo después? Uy, ya empecé mal con el DT. Che, Jorge, ¿y para vos qué es un 5? Ponele. Hacémelo Después con... de 2 semanas me contestó el hijo de puta. Ah, es un hijo de puta, ¿no? De todo después de 2 semanas. ¿Qué? Es una gorda, te va a decir, boludo. ¿Qué sé yo? No, boludo. Claro. Bueno, No te pero a ver. No, pero digo, no te va a decir. Escuchame. Eso, boludo. Digo, si estás jugando un barril de Fortnite, ponele, ¿no? ¿Lo agarrás para salvarte la vida o morís? No, morís. Sean de barriles de Fortnite. Hablando de largo también. ¿Te gustan altas, bajas? ¿Te da igual? Tengan teta. Ah, no es significativo. Ah, ¿sí? No sabía. Qué bien, Laucha. Y yo le pego al arco también, ¿eh? El remate. ¡Ah! Ah, mira. No sé si estaría con alguien que sea. Sí, debe ser muy raro, no sé, nunca. Para arriba. Debe ser muy raro. Muy bueno.
Marce, Sí, amigo. al final averiguaste sobre los requisitos económicos de Club Atlético Sólidos. ¿Los requisitos? No, la pregunta. No, igual, amigo, ¿Qué siempre mirás? copa y camiseta, boludo, las copas de verano. Me había olvidado yo eso. Yo preguntaba... ¿Cómo son las camisetas? Tenés que hablar con Tiene el que estar la NS. copa por allá o no. La copa está. Y el tema es que usted tiene que hablar con el NS, hablar con Jean para avisarle que van a hacer el pedido de camiseta. Voy a hablar con Gianna que mandaron un mensaje ahora para que nos ¿Qué color conteste la de semana que camiseta viene. vas a hacer, Nahue? ¿Quién? ¿Ya la pensaste el color de camiseta, el diseño? No lo pensaste nada. No, a mí eso me chupa un huevo, a mí solo me importa ganar. Los pibes. Imagínate uno de los modelos para esta camiseta era rosa, boludo. Una blanca, ¿no? No, sucio, blanco. No. Es que no, Sólidos no tiene color blanco. Nosotros hicimos 2 juegos de casaca con Burela. A verlos. Cuando juegue Burela te vas a enterar. Ah, ¿no tenés la fotito ahora? Sí, la debo tener por ahí. ¿Y qué mierda te haces el misterioso, Jorge? Pero la puta que te parió. A ver, mostrame. ¿O tenés algo que no se pueda ver? Lo más probable. No, Jorgito, era tranquilo, boludo, Jorgito. De hecho, yo pensé que era el más... No, Mati para mí. Mati yo pensé que era el más sortiva al principio de todo. Él No, Mati para mí era el más... Para mí es El más Ahí gato. está la casaca. Buena. ¿Vienen con lo de la boca del chabón? Buena. Bien, gente. Sería así. Con la Coca-Cola ahí. Yo solo quiero decir que la indumentaria de Sólidos 2026, la del DT, tiene aura. Ahí aparte. La de los jugadores es una mierda. El arquero tiene agua. Sí, también... Uy, ¿juega preparada? Pero no la hice. Ah, No la hice. boludo. Jodiendo. Y si alguien me debían bastante plata, boludo. ¿Alguien? ¿Lo querés mencionar acá en los comentarios? Sí, Armellín. Ah, ¿ella? ¿En serio? Los dos. Ah, Es medio más o menos. Si sumo los dos, es medio. ¿Cómo va, chino? Es medio palo más o menos. che. No, iba a decir algo, pero no. Él me dijo que me da dólares. Ay. ¿Vos le pones a todos carita de corazón en las historias? ¿Por qué? Y porque el otro día estaba viendo una historia de Armellín y había una carita enamorado tuya. Si yo le pongo a todas, Sí, no, le comenté a Armellín eso nada más. ¿Por qué? porque lo vi. Sí, lo hago a propósito. ¿Ah? Ella lo sabe. Hay un acuerdo, yo le dije le voy a contestar todas las historias, le voy a piropear todas las historias. Saca arriba, saca arriba. ¿Se llama Nahuel? Yo creo que a Sólidos este año y el año que viene no lo refuerzo. Uy, Para mí tiene... Está bien armado. lo armé muy bien. Posta, lo armé muy bien. Estoy orgulloso de mí mismo. Es la primera vez que hago algo bien en mi vida. Hay un posible refuerzo que está ya más o menos ahí hablado. Hay un... Ah, Nico. 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 Y a Nico se lo saqué a Mario. Hay un posible recambio en la defensa. No recambio, un suplente. Que tocó la puerta.
Tocó la puerta el otro día. Tocó la puerta. Buena educación real. Sí, lo que pasa es que... Está Lauti. Está el otro, el que te tiene los huevos por el piso. El que habla mucho, putea, bardea. Lauti, boludo, sí. Bueno, no se acuerda, me tiene Creo como que un chavo. a veces peleó con los paraguas. No, yo no estaba ese día. Ok, pero Lauti lo ubicaba. Es un central molesto. Habla siempre, bardea, putea. Dámelo así. Uy, ¿ahora? Yo lo banco. Ay, era rápida. Es el que siempre juega de 2, porque Gonza jugaba de 4. Gonza jugaba de 4, pero me pidió encarecidamente que no lo ponga más ahí. No, porque vos lo ponías de 8, peor todavía. Porque... Contra los mejores me pone de 8, yo quiero jugar abajo, boludo. Pues yo ponía línea de 2, pero le costaba un montón. Igual no partido también. Sólido se armó muy bien, la verdad. Estoy orgulloso de mi equipo. Merecemos ser felices. ¿Cómo va este partido? 0-0. Ah, 1-0 el tiro libre y acá no le hicieron un gol. no, 2. 1 córner. Sí, los azules. Solo porque hicieron un gol acá. A él le hicieron un gol. El de ellos, el de tiro libre, pero también. Ahí está. No hay falta. ¿Alguna vez, Jorge, se te fue la cadena? ¿Sos tranquilo? ¿A vos? Sí, contra Gonza. ¿Quién? Contra Gonza, vos. ¿Contra Gonza quién? Vos. Ah, ¿Ven a vos contra Gonza? sí. Nahuel lo conoce a Gonza, el central de Musculosa, cagando zapín. No me acuerdo. Él lo chupa en el tipo. Box, más o menos. Sí, ahí me caga peña. Te cambio. Cambio. Para atrás. El Pancho este, ya van 3 pelotas que baja del pecho así, de hacerle darle. ¿Muy bien? ¿O está mal? No, está bien, boludo, no se le escapa ni una. Yo quiero armar Sólidos F5, en furia. Una mierda, boludo, hay que seguir potenciando el club. Ya tenés sólidas, tenés sólidos F8. Sólidos F8. Falta sólidos F5. Quiero sólidos F5. Y soliditos. Soliditos. Pero soliditos es medio complicado. Sólido es muy complicado. Lo debería hacer quizás con lo de Trust, me llaman. Ah, eso, ¿qué es eso? Sí, pero no te van a confiar a sus pibes, unos padres, aunque sea pro. Escuchá, ¿qué es lo que me habías dicho? Muy buena bocha. Era buena. ¿Qué me habías dicho? Ah, salió el arquero, atención, vale colo. Te mandé un audio. Pues no podía, boludo, estaba jugando al Yo Fortnite. si hago eso, corro hasta ahí. Y este muchacho la pierde, yo sigo. Pero lo voy a buscar al loco que la perdió. Bueno, ¿qué me dijiste? Uy, que en las reuniones por el momento no hay profes nuevos.
No Ah, vi, eso sí pero- escuché. No vi- Pero, no, pero mandaste otro audio de 50 segundos, ese sí no lo escuché. Yo te había preguntado qué es eso de las convocatorias. Ahí te dije, no hay profes nuevos y por el momento me parece que van a aguantar con sus profes para ver cómo viene la convocatoria. Porque es un espacio nuevo el que te ofrecieron a vos. Si de la nada solo tienen 5 pibes, solo relegan un profe del equipo que ya tienen. Ahora, si de la nada son 25.000, y ahí el equipo va a tener que crecer. Porque como te dije, le habían ofrecido a Mori agarrarlo y Mori dijo que no. ¿Quiere más? Pero no hay más. Más tarde el Panasonic. No, está tomando, forro. ¿Yo sí? Yo no puedo. Hace horas, chupa happy. Bueno, después... Estaba allá con. Ahí te lo pido. Ahora. Ay Dios, el día que tenemos nosotros, hermano, la Somos humildes, amigo. Pelota. Sí, tiene 12 remeras mirando. ¿Por qué tanta tierra? Boludo, recién salió ya pasó. Sí. El heladero sobre No me la timen al 10. No me la timen al 10 que estamos al horno, tiene el 10. ¿Qué culiado? ¿Salió eso en el video? Puede ser. ¿Esto salió en el video? Pásamelo que tenemos. Qué culiado. ¿Hay RT acá? Ahí pasamos el RT, yo no me preocupé. Lo bueno es que no se pinchó, amigo, no se había pinchado. Después nosotros juega country.
Gato media Al básquet. final lo clavaron en segunda. De fútbol. Oh. Yo les había dicho tercera o segunda, pero habían dicho tercera. Pero lo clavaron en segunda. Estaban para tercera, ¿eh? Para mí estaban en tercera, pero segunda es un lindo desafío, ¿eh? Para mí en mitad de tabla se puede mantener.